Hola a todos, mi nombre es Graciela, bienvenidos a mi canal Universo Creativo. Hoy les voy a presentar cómo realizar este punto fantasía muy hermoso. Como verán, he hecho este chalequito que va a ser motivo de otro de mis videos. También pueden realizar batitas como esta. Miren qué belleza. Un punto muy flexible, muy esponjoso, ideal para bebés. Es múltiplo de 6 más 3 y se realiza en 4 hileras. Aquí estos dos prendas están realizadas en aguja número 3 y estos chalequitos que les voy a mostrar ahora, que están en un hilado con motitas, no tienen en este caso botoncitos, son cosidos en la parte superior, en el bretel, y están realizados en aguja número 3,5. Como ven, queda súper hermoso, súper esponjoso, realmente un punto ideal para realizar, como les decía, prendas de bebé o si en caso de ser adulto también pueden aplicarlo perfectamente y van a ver lo fácil que es, porque ya como les dije son 4 hileras, solo una que es la más trabajada, pero además es trabajarlo en jersey. Y bueno, dicho esto, nos vamos al video. Muchas gracias. Bueno, yo aquí he montado 24 puntos que corresponden a los puntos correspondientes al punto, que eran múltiplo de 6 más 3, y agregué 2 puntos más para punto de orillo, que yo voy a tejer tanto este punto de comienzo y este punto de final, los voy a tejer al revés. Ahora voy a acercar un poco la cámara para que se pueda ver y girar un poquito. Bueno, entonces una vez que montamos los puntos, acuérdense que yo voy a hacer siempre el primero y el último punto al revés. Comenzamos con la primera hilera, es primer punto al revés por el punto de orillo y voy a tejer todos los puntos de la hilera al derecho, todos los puntos al derecho. Bueno, aquí ya finalizando el último punto al revés. Giramos el tejido y la segunda hilera del punto son al revés, son todos, tejer todos los puntos al revés. O sea, tejo mi punto de orillo que es al revés y la hilera que corresponde al punto son todos revés. Aprovecho para agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y a aquellos que aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo si lo hacen. Sus likes, compartir los videos, es de gran ayuda. Y aquí finalizando el último punto
al revés. Giramos el tejido y vamos por la tercera hilera. Entonces, mi punto de orillo, que como les dije es al revés, y aquí comenzamos el punto. Vamos a realizar 2 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, luego vamos a hacer una lazada y como nos toca, el siguiente punto nos toca al revés, envolvemos la aguja y tejemos un punto al revés. Después realizamos 3 puntos juntos al revés, otro punto al revés, una lazada y un punto derecho, una lazada y un punto al derecho. Nuevamente, una lazada, un revés, 3 puntos juntos al revés, el siguiente punto al revés, una lazada y un punto al derecho. De vuelta. Una lazada, envolvemos la aguja porque el punto que nos toca realizar acá es al revés. Tres puntos juntos al revés. Un punto al revés. Y una lazada y un punto derecho. Una lazada y un punto al derecho. Y finalizamos esta hilera con un punto derecho. Y nuestro punto de orillo, que es el punto al revés. Giramos el tejido. La cuarta y última hilera es tejer todos los puntos al revés, inclusive mi punto de orillo. Es muy fácil el punto, queda muy hermoso para las prendas de bebé. Espero que lo apliquen. Pueden hacer no solo las prendas que les mostré que son chalequitos y batitas, sino también aplicarlo como detalle en los escarpines. Queda hermoso también realmente. Bueno, giramos el tejido y vamos a hacer nuevamente el punto para que quede más claro. Decíamos, primera hilera, un punto al revés y toda la hilera al derecho. Toda esta hilera al derecho. Voy a ir un poquito más rápido. Porque no tiene complicación y mi punto de orillo al revés. Segunda hilera que correspondería al punto es todos los puntos al revés.
Como ven, como les decía al principio, es básicamente punto jersey, y una de las hileras, que es la tercera, es la que, digamos, tiene un poquito más de trabajo, pero es fácil igual. Bueno, ahora llegamos a la tercera hilera del punto, que es la que tenemos que trabajar. Y yo hago mi punto de orillo o el punto revés. Acá, un punto revés. Y comienzo de la siguiente manera: 2 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, como una lazada, y como el punto que sigue es un punto al revés, envuelvo en la aguja la lazada, así, y realizo el punto al revés. Ahora me tocan realizar 3 puntos juntos al revés, un punto al revés, y en este caso, como el punto que me toca es un punto derecho, voy a hacer la lazada, dejo la hebra arriba y tejo un punto al derecho, y ya me queda formada, como ven aquí, la lazada, ¿sí? Nuevamente una lazada, y como este punto lo tengo que tejer al revés, entonces envuelvo la lana en la aguja y tejo el punto al revés, y se quedó aquí, como ven, formada la lazada. 3 puntos juntos al revés, lo que sigue, nuevamente un punto al revés, una lazada y un punto derecho, dejo la hebra arriba, lazada y un punto al derecho. Nuevamente, este punto me toca al revés. Primero es la lazada, envuelvo la aguja y tejo un punto al revés. 3 puntos juntos al revés, un revés, lazada y un punto al derecho, lazada y un punto al derecho. Y finalizo la hilera con un punto al derecho, y en mi caso el punto de orillo, que es un punto al revés. Así va quedando el punto. Cuarta y última hilera serían tejer todos los puntos al revés. Todos los puntos al revés. Lazadas y puntos al revés. Este punto es el que vamos a realizar en el chalequito amarillo que hoy voy a subir próximamente al canal, la realización, ¿no, verdad? Y así va quedando. Les muestro en el chaleco. Como ven, es una belleza realmente. Y bueno, espero que lo vayan practicando, y bueno, espero que les haya gustado y haya quedado todo claro. Cualquier duda
me comentan, me dejan sus comentarios y si tienen dudas, y también les voy a dejar en mi blog Universo Creativo la explicación del punto. Y bueno, les agradezco a todos por estar y un beso grande de aquí de Uruguay. Un beso. Gracias.